Génesis capítulo 46. Versículo 31. Génesis 46, 31. Y luego voy a ir a Éxodo, pero vamos despacio. Dice el versículo 31, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Note usted la pregunta en el verso 33. ¿Cuál es tu oficio? Pregúntale al lado, ¿cuál es tu oficio? Y créame que es pura casualidad. No preparé el mensaje en base a este día. Jamás preparo un mensaje en base a un día conmemorativo ni nada que se le parezca. Pero justo viene al caso, ¿cuál es tu oficio? Pregúntele. De paso, ¿sabe si trabaja o no? ¿A qué se dedica? Le preguntó, ¿cuál es tu oficio? Según el relato bíblico, cuando le dice, ¿cuál es tu oficio?, Faraón debía preguntarle a la familia de José, ya que el hambre era terrible en la tierra de Canaán y ellos tenían que salir a buscar pasturas para sus ganados. Llegando a las comarcas de la tierra egipcia, venía Faraón y le iba a preguntar, ¿cuál es tu oficio? En otras palabras, el oficio, en este caso, vendría a ser, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu testimonio? Y claro que el texto tiene una interpretación literal, estamos frente a un hecho histórico, pero la analogía está estrechamente relacionada con nuestro target cristiano. El texto habla de pastores y ovejas. Ovejas y pastores. Diga conmigo, pastores y ovejas. Ovejas y pastores. Sí, se refiere a pastorear y a ser pastoreados. Vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu oficio? Muy bien. Cierto. Podríamos decir en esta mañana, Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Él es el pastor de los pastores. Y qué buena salida del aprieto para cuando uno se encuentra algún cristiano deambulando por la vida y dice, ¿y vos a qué ministerio pertenecés o en qué iglesia te congregás? Y pareciera poniéndole ese manto de piedad y espiritualidad, saca pecho y dice, Jehová es mi pastor. Entonces uno dice, este no lo puede pastorear nadie. Pero qué verdad también es que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el príncipe de los pastores, en el libro de Primera de Pedro. Ahora, note usted que a cada quien de nosotros Dios nos ha dado un rol específico. Si sos oveja del rebaño,
Te caracterizará la mansedumbre, porque es el estilo de la oveja, es el carácter, es la identidad, es la naturaleza. Si sos del rebaño, te tiene que caracterizar la mansedumbre, la sencillez, la humildad, de ser enseñable, de ser guiable en la vida. También te tiene que caracterizar la dependencia para dejarte llevar. Y no estoy hablando, en este caso, como dije anoche a los jóvenes, de una fuga de cerebro, de anular tu facultad de pensamiento. No estoy hablando de anular tu voluntad para manipularte, no. Porque si hay algo que Dios quiere, son hijos pensantes, seres inteligentes y seres que podamos tener derecho de expresión. Si no, sería un verticalismo y una dictadura. Dios no quiere semejante cosa. Dice que en el cuerpo de Cristo a cada uno le ha dado un don y un rol específico. Pero lo que te caracteriza siendo una oveja es la dependencia para dejarte llevar. Te caracterizará también el concepto de grupo, o sea, rebaño. No podés andar solito en la vida, que nadie te pueda pastorear, que nadie te pueda decir algo. Te caracterizará siempre acompañar el rebaño. Pongámosle, para dar solamente un sinónimo, tiene que ver con otra naturaleza de otro animal, pero la manada. Hay que seguir la manada. No podés estar desprendido, porque si hay algo que la oveja tiene, es el concepto de grupo y de rebaño. Esto es nunca andar solo, sino acompañado o acompañada por quien te pastorea o por tus pares. Sabé también, y mirá el dedito, sabé también que no en vano el pastor lleva como herramienta de su labor la vara y el cayado. Pregunté al de lado, ¿por qué temblas? Una es para socorrerte y para alinearte. Y la otra, el otro elemento, es para ajustarte a autoridad y disciplina. Los elementos del pastor son simbólicos, pero en el ejercicio, en la dinámica pastoral, tanto el cayado como la vara son correctores, son elementos que te van a mantener en línea. Ahora te hablo a vos, pastor o líder de célula, que en otras palabras nuestro programa de trabajo local, vamos a ponerlo en estos términos para que me pueda entender, nuestro desarrollo como iglesia y como ministerio de trabajar con células, hace de cada líder de célula un pequeño pastor o una pastorcita. ¿Por qué? Porque es quien conduce, es quien escucha las miserias de otros, es quien ora, es quien los visita, es quien los sostiene, es quien los convoca, es quien los llama por teléfono, es quien los visita cuando están en algún infortunio o alguna necesidad. Vale decir entonces que aquellos que son líderes de célula implícitamente están cumpliendo una labor pastoral. ¿Cuántos líderes de célula hay aquí? A ver, levante la mano. Ahora, es una tamaña responsabilidad la que venís a asumir en este caso. Porque con la investidura que me representa, soy pastor de la iglesia. Pero a su vez la iglesia responde a una estructura de liderazgo, a una estructura de trabajo. ¿Y por qué digo que es una tamaña responsabilidad conducir a otros? Porque tenés que estar constantemente buscando el pasto para tus ovejas. Esto es la alimentación, esto es llevarlo a todo tipo de terreno donde sea óptimo y donde la persona se sienta bien, reciba consuelo, reciba estímulo, reciba edificación. ¿Hay alguien que me está entendiendo? Pero también en ese camino en que pastoreás y llevas tus pequeñas ovejas, te vas a encontrar con todo tipo de fieras en el camino, a los cuales deberás enfrentar,
para que ninguna de tus ovejas pierda la vida. Qué extraordinaria que es la labor del pastor. Claro que es laboriosa. Sí, porque mientras otros dan sueño a sus ojos y descanso a su cuerpo, a vos te toca ser el guarda de las noches y el desvelo nocturno, hasta que el peligro pase y el sol de la mañana te garantice otra vez la tranquilidad. Mayormente los pastores de rebaño dormían de día, en que sabían que sus ovejas estaban dispersas en el llano, en la pradera, pastando. Entonces él se tiraba bajo un árbol y dormía. Pero a la noche era cuando el pastor tenía que estar con los ojos abiertos por los lobos, por las fieras, por los osos, por los leones. Era el momento donde atacaba el enemigo. Te hablo a vos, líder de célula, o pastor, o ese rol de liderazgo que tenés, que es una responsabilidad verdaderamente. Ahora, no es esto de lo que quiero hablar. Eso surgió como parte del oficio que tenían José, sus hermanos y su padre. Hay algo interesante que detalla el texto. Ellos debían pedirle a Faraón la tierra de Gosén. ¿Por qué? Porque Egipto es caracterizado por el desierto, por la arena, por lo árido, por lo inhóspito. De hecho, note usted que el texto dice y nos arroja una luz cultural. Dice que para el egipcio el pastor de oveja era abominación. Y sí, si no tenían pasto. Ellos no se dedicaban a la ganadería. Ellos se dedicaban a otro tipo de cultivo y a otro tipo de agroindustria. Pero ellos debían pedir la tierra de Gosén. Verso 34. Entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en tierra de Gosén. Porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. Gosén es la tierra de la que quiero hablar en esta mañana. Y Gosén vino a ser, en la Escritura, en la Biblia, el prototipo de la iglesia en medio de Egipto, el mundo. Al mundo, al sistema enemistado con Dios se le llama Egipto, porque en Egipto estaba el pecado, Egipto estaba la esclavitud, Egipto fue la cuna de la astrología, de las artes ocultas, del esoterismo, del misticismo, del fetichismo. De hecho, el obelisco que tenemos en la avenida Corriente y 9 de Julio no es ningún orgullo nacional, es un falo, es el miembro viril femenino que se adoraba en Egipto al dios de la fertilidad. Decía el de al lado, hola. Y Gardel se jactaba de decir, mi Buenos Aires querido, y se apoyaba en el obelisco. Hermanos queridos, Egipto representa lo mundano, lo idolátrico, lo ajeno a Dios. Y tengo una buena noticia. El pueblo de Dios tenía que ir a morar a Egipto. Gosén, muy bien. Ahora, sobre Egipto, entiéndase, el mundo, se desataron los juicios más severos de parte de Dios por no liberar ni querer escuchar al pueblo de Dios que necesitaba su libertad. En cambio, sobre Gosén, que era una tierra dentro de Egipto, esto es la iglesia, hubo una cobertura sobrenatural para no ser víctimas del pago y el castigo sobre los culpables egipcios. Gosén era la tierra donde fueron a morar la colectividad judía. Entraron 70 personas. Diga conmigo, 70 personas. Pasan 400 años, 70 personas era toda la familia de Jacob y de José. Pasan 400 años y salen 600.000 hombres de a pie. Diga conmigo, 600.000 hombres de a pie. ¿Sabe cuántas letras tiene la Torá judía, la ley hebrea? 600.000 letras.
¿Cuántos hombres salen de Egipto? Qué maravilloso que es Dios. Qué cálculos precisos que tiene Dios. Pero volviendo al texto, Gosén vino a ser entonces ese lugarcito en el mundo donde el pueblo de Dios mora. La iglesia es tu lugarcito en el mundo donde Dios, donde encontramos cobijo, donde encontramos cobertura, donde encontramos asilo, donde encontramos que pueden secar nuestras lágrimas, donde encontramos nuestra sanidad, nuestro estímulo, nuestro apoyo. Pero también la iglesia es la escuela de los gladiadores, es la escuela de los valientes, es el escenario del ejército de Dios, es el cuartel de los soldados de Jesucristo. Porque aquí Dios nos enseña a pelear las batallas de la vida en las cuales vamos a salir victoriosos. Pero hay al menos 4 palabras que caracterizan la tierra de Gosén o la iglesia en favor de los hijos de Dios. Ahora sí, vaya conmigo a Éxodo. Capítulo 8, verso 21. Hay gente que ha tomado a modo hollywoodense, a ver si lo digo bien, o a modo comediante, novelesco, la serie que están dando que se llama Moisés. ¿Cuántos la han visto al menos? Todavía no he tenido tiempo. Más o menos, algunos sí, otros no. Claro que tiene conceptos de la historia bíblica, pero no es original en su trama, en su guión. Es una serie. Pero usted va a poder ir armando el rompecabezas a medida que la historia pasa y va a ir dándose cuenta del por qué los hijos de Israel tuvieron que salir de Egipto. Primero, Dios tenía el propósito de formarlos como nación dentro de esa cultura. Pero también, llegado el momento, Faraón no quería dejar salir a los hijos de Israel porque era una conveniencia, era la mano de obra barata, era la explotación, era el anti-derechos humanos y le garantizaba la edificación de su ambiciosa empresa faraónica. Entonces entra el libro de Éxodo, todo el libro de Éxodo, los primeros capítulos, esa puja de poder. Dios que le dice al pueblo, salgan de Egipto, y Faraón que dice, de ninguna manera los hebreos se irán de este lugar. Y Moisés está en el medio, porque Moisés apela ante Faraón a la libertad de los hijos de Dios. Y por otro lado, Dios severamente comienza a enviar juicios. Y el pueblo de Israel en el medio. Algo así como lo que nosotros como creyentes, como cristianos en esta tierra, tenemos que soportar producto de las injusticias de quienes gobiernan, producto de este siglo perverso de inmoralidad en el que constantemente están socavando los valores y los principios de aquellos que quieren hacer las cosas del cielo. Es el mismo cuadro, es la misma historia cíclica que vuelve una y otra vez a repetirse. Es usted peleando constantemente contra el sistema, contra la mundanalidad, contra esos principios anti-Dios, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo cuadro. Y Dios, por otro lado, teniendo que ejecutar su juicio sobre una humanidad que le da la espalda a Dios y nosotros en el medio. ¿O qué se cree usted de lo que es producto las inundaciones, la corriente del Nilo, los cataclismos naturales, los volcanes y todo lo que está desmesurado en la creación? El libro de Romanos lo pone en estos términos y dice, la creación misma fue sujetada a corrupción por el pecado. Y la creación está sufriendo dolores de parto.
Y el hombre no se da cuenta que en la tala indiscriminada y en todos los malos usos que está haciendo de la reserva natural del planeta le está perjudicando. Dije hace un momento lo de Matthew Henry. El hombre tiene la capacidad de destruirse a sí mismo, pero no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. ¿Hay alguien ahí? Mire lo que sucede. Hay 4 palabras que caracterizan al pueblo de Dios y usted está en el medio. Primero, capítulo 8, verso 22. Capítulo 8, verso 22. Comienzan las plagas, comienzan los juicios. Si quiere puede leer el 21, verso 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, le dice Dios a Faraón, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de, me hace acordar a la pandemia esta del dengue que dejó sus saldos en la sociedad. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Qué fastidio, ¿verdad? ¿Cuánto le fastidian las moscas? Que se le metan en la habitación, que no lo dejen comer, que no lo dejen dormir. Es algo terrible. Ahora, qué buen sentido del humor que tiene Dios, y cómo sabe Dios fastidiarnos cuando nos portamos mal, ¿verdad que sí? Iba una plaga. Y con esa plaga todo tipo de infecciones y todo tipo de contaminación por ese insecto inmundo. Pero mire lo que dice el verso 22. Abra sus oídos. En aquel día yo apartaré la tierra en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de mosca haya en ellas, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Era un milagro. Vos pasabas de una jurisdicción a otra, cruzabas la calle de una vereda a otra y no había ni una. ¿Pero por qué no se metían los egipcios en Gosén? Porque era abominación para ellos los pastores. No querían saber nada con las ovejas, no querían saber nada con los judíos. Pero ¿quién estaba con ellos? Dios. Ahora, note usted esta palabra, en aquel día yo apartaré. Y eso es lo que quiero decirle en esta mañana, que usted, a pesar de vivir en este mundo, a pesar muchas veces de sufrir las crisis del mundo, a pesar de ser parte, hay veces, de todos los conflictos y todos los escenarios políticos que se vivan, diga conmigo, yo soy un apartado para Dios. ¿Y por qué le digo que usted es un apartado? ¿Por qué usted no correrá la misma suerte? Porque usted, cuando está en la iglesia, cuando está en Gosén, dice la palabra, en aquel día yo apartaré. Y quien está bajo el señorío de Jesucristo, la iglesia, Gosén, será apartado para Dios. No correrá la misma suerte que sigue a los que le dan la espalda a Dios. Mientras la gente que no conoce a Dios no consigue trabajo, los hijos de Dios en este tiempo están celebrando un nuevo empleo. Tengo testimonios. Ser apartado por Dios es ser llamado en exclusividad para su reino, y no es poca cosa. Y aquí no depende que vos quieras, o que vos produzcas, o que vos trates, sino que está en una plena facultad de la determinación de Dios, llamarte. En otras palabras, el cielo ya determinó que sos un llamado por Dios. Y no existe forma de escapar de su llamado. Hoy te podés negar a mi mensaje. Hoy te puede fastidiar lo que estoy diciendo. Hoy me podés mandar al diablo en tus pensamientos de donde estás. Pero quiero decirte que tarde o temprano vas a caer. El mensaje de la palabra de Dios, lo voy a poner en estos términos, es como aquel arpón que lanzaban los barcos sobre las ballenas y lo dejaban y se iban. Tarde o temprano hacían así y la ballena venía sola. Cuando Dios te clava el arpón de su palabra, podés alejarte, podés irte donde quieras. Yo como predicador descansaré tranquilo, pero mañana me levantaré y haré así con la cuerda y te traeré al reino del cielo.
fueron las palabras de Jeremías, capítulo 1, verso 5. Antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Estuviste viviendo regalado al mundo, estuviste prestado, pero vos sos propiedad exclusiva de Dios. Dios ya puso su sello sobre tu vida. Ahora miren el capítulo 8, verso 23. Dijimos que somos apartados, pero en el verso 23 dice una palabra muy poderosa también. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, le dice a Faraón. ¿Note usted esa palabra? Primero dice, yo los voy a apartar. ¿Cuántos fueron apartados para Dios? No cuántos se apartaron de Dios. ¿Cuántos fueron apartados para Dios? Ahora Dios le dice a Faraón, y voy a poner redención entre mi pueblo y el tuyo. Y es una palabra que aborda todo el Nuevo Testamento. La pregunta sería en esta mañana, ¿qué es redimir? Es comprar. Es obtener algo por precio. Redimir es liberar mediante un pago. Y eso conlleva un cambio de dueño. Vos antes tenías un dueño. Vos antes tenías alguien que regía tu manera de pensar, tu manera de vivir, tu conducta. Ni siquiera tenías la facultad de moverte por vos mismo. Eras esclavos, como dice el libro de Efesios, de diversas concupiscencias. Eras esclavo de excesos, esclavo de deseos que iban en contra de Dios. Ese era tu dueño. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, ese era tu dueño. Pero una vez que te rendiste al Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo, cambiaste de dueño. No sé si te diste cuenta, pero ahora tenés otro dueño. Antes tenías un amo tirano. Ahora tenés un amo misericordioso. Que a pesar de que haces lo que haces y a pesar de cómo nos comportamos, tenemos un dueño que nos ama, que nos compró, que nos redimió, que pagó un precio por nosotros. Estoy hablando de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, saldando nuestra deuda y poniéndose como sustituto por nosotros ante el Padre. La diferencia es que pasaste de un amo a otro. Antes tenías uno que te maltrataba, ahora tenés uno que te bendice. Estos son los privilegios de estar en la tierra de Gosén. Estos son los privilegios de la iglesia, la tierra de ovejas y pastores. Hay otra palabra interesante, dije que por lo menos 4. Primero, que Dios te aparta. Segundo, que Dios te redime, te compra. Tercero, capítulo 9, verso 4. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Mientras que en los demás mueren los sueños, en los hijos de Dios no mueren los sueños. Mientras que en los demás se mueren la felicidad, la expectativa, el matrimonio, las relaciones, en los hijos de Dios resucita cada día. Porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Note usted entonces, te apartaré, verso 22, te redimiré, verso 23, y ahora el capítulo 9, verso 4 dice, Jehová hará separación. ¿Es lo mismo que apartar? No. Porque cuando dijimos apartar es elección, Dios te eligió. Cuando hablamos de redención es comprar. Y ahora la palabra separar o separación es la misma raíz que se utiliza en la palabra
santificar. Cuando Dios te separa de algo es porque te pone aparte y porque te santifica del resto. Lo tuyo antes era maldito, ahora es bendito. Lo tuyo antes era pecado y culpa, ahora es perdonado. Lo tuyo antes era dolor y miseria, ahora es paz y gratitud. Antes era enfermedad y ruina, ahora es sanidad y fortaleza. Te es poco que Dios te haya separado. Separación tiene que ver con santificación. Y aquí voy a ser muy objetivo, señores. Que seas santificado, grabate este concepto, no significa que seas inmaculado. ¿Cómo no es que vos vas a la iglesia? Te dicen, ¿sí o no? Por eso te escapó una palabrita y tiraste con un rifle de doble caño, ¿o no? Uy, se me escapó. Y hay veces nuestras conductas no condicen con la santidad, es cierto. Pero eso no desacredita los méritos de Cristo. ¿O vos te crees que una conducta tuya va a opacar el semejante sacrificio que hizo Cristo por los siglos y por la humanidad en la cruz del Calvario? De hecho, por eso tenemos la cena, para reconciliarnos, para reivindicarnos con Dios. No estoy justificando el pecado, no estoy justificando la naturaleza, la perversión ni nada por el estilo. Estoy diciendo que hay veces tenemos un concepto erróneo de lo que es santidad o santificación. No significa que seamos inmaculados, no significa que somos perfectos, significa que estamos en un proceso de transformación. Algunos creen que el ser santificado, no sé, es jugar a la mancha con los ángeles. Ahí viene el ungido, ahí viene el santo y trae un halo. Hermanos queridos, salgamos de ese misticismo absurdo en el que nadie puede calificar. Porque somos pecadores, pero de élite. Pecadores arrepentidos. Hola. En el hospital se están curando. Es el lugar para curarse, pero todavía están enfermos allí. El día que son dados de alta, se consumó su propósito. El día que entres en el cielo, ahí sí que serás santo por naturaleza. Pero mientras tanto aquí tenemos una santificación que no responde al ser perfecto, sino a un proceso de transformación. Hola. Ahora, en el capítulo 9, verso 20 y 21, está la cuarta palabra y la última. Capítulo 9, verso 20 y 21. A todo esto siguen enviándose juicios a Egipto. Pero ¿qué pasa con Gosén? Los juicios se quedan en la puerta. Los juicios no entran. Los juicios no se cobran víctimas. Capítulo 9, versos 20 y 21 es extraordinario. A mí me arrojó tanta luz este versículo, porque aquí está el secreto y la trama de todo lo que vengo diciendo. Escuche. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Diga conmigo, dos grupos. El que guardó la palabra y el que no guardó la palabra. Aún en la iglesia a veces están estos dos grupos. Antagónicos por el hecho de que unos responden a la obediencia y otros les da lo mismo. Fíjese que no está hablando aquí de los hebreos que guardaron la palabra. Está hablando de los siervos de Faraón que escucharon que los hebreos obedecieron al mandamiento de Jehová y fueron bendecidos y estuvieron en la tierra de Gosén y se quedaron ahí. Algunos egipcios escucharon el mandamiento y dijeron, oh, y tomaron recados.
fueron advertidos y respondieron a la palabra. Vamos a leerlo de vuelta. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo ir sus criados y su ganado a casa. ¿Y qué pasó con ese? Fue librado del juicio. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Ahora, la palabra está hablando, Gosén está hablando de los que le temen a la palabra de Dios o no. Y esto es fundamental en la vida cristiana. Tu actitud frente a este libro, tu actitud frente al mensaje, tu respuesta frente a este momento como el de ahora. Hay veces nosotros cometemos un grave error, y yo lo aprendí con los años, que desechamos el mensaje por el mensajero. Y si vamos al hecho del mensajero, Dios puede usar una piedra para hablarte, pero eso anula el mensaje. Al profeta Balaam le habló una mula, pero el mensaje era cierto, ¿verdad que sí? A Moisés le habló una zarza ardiendo en fuego. El mensaje tenía legitimidad. Por supuesto, su llamado fue uno de los llamados más extraordinarios de la Biblia. Ahora, el error tuyo es que ver mi persona o la de otros predicadores con prejuicios por la persona en sí y desechar el contenido. Quiero decirte, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hay veces Dios usa lo que tiene a mano, pero no es la persona. La persona es el instrumento, la persona es la vasija que lleva el elemento, la persona simplemente es aquel que responde a hacer la voluntad de Dios, pero lo que está dentro de la persona es lo que nunca vos tenés que dejar subestimando. Hay gente que se enoja conmigo, con Guillermo, por lo que Guillermo dice, pero lo que yo digo no es mío, en todo caso es la palabra de Dios. Ahora, ¿qué error es anular el mensaje por el mensajero? El mensajero siempre va a tener grietas, el mensajero siempre va a tener errores. El mensajero nunca es un instrumento perfecto, sí el mensaje, sí el contenido. ¿Hay alguien ahí? Esta gente tuvo temor de la palabra. Por eso, hermanos queridos, aquel que es líder de célula o pastor de célula, como dije hoy, no subestime una lección que se le da, léala, dele la calidad que merece, prepárese en la semana, medite en ella, escudriñe la Biblia, tenga el concepto de que ahí usted está transmitiendo una verdad que puede transformar la realidad de una vida, de una persona, de una familia entera. No es cualquier cosa los maestros que están enseñando ahora arriba a los niños. No están enseñando un cuento más, no es una clase bíblica más, no es una noticia que se leyó esta mañana en el periódico, es la palabra eterna que los puede salvar. Fueron las palabras de Pablo a Timoteo y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Lo que le están enseñando a sus niños son valores. Lo que le están enseñando a sus niños es el temor de Dios. Lo que le están enseñando hoy a sus niños que puede que mañana se olviden, pero tarde o temprano en la vida, cuando reciban alguna prueba, algún infortunio, van a decir la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se reconcilió con Dios en su edad adulta? Y decían, cuando yo era chiquito una vez me llevaron a la escuelita dominical y escuché la palabra. Esa semilla que se siembra, tarde o temprano va a dar fruto. La palabra es advertencia que se anticipa. Se obedece o se rechaza. Es absoluta u obsoleta. Los que viven en Gosén, en este caso en la iglesia, escuchan la palabra, la reciben, la meditan, la aplican.
Así como las ovejas distinguen la buena pastura y no se comen cualquier cardo, cualquier yuyo, comen la pastura que los alimenta. Los cristianos verdaderos saben dónde hay palabra de Dios que los nutra y que los bendiga. Diga al de al lado, no somos tontos. Sabemos dónde se come bien. Hola. Uno de los mayores deberes de los pastores y de los líderes es justamente este: ir a los altos montes, hablando en términos espirituales, a buscar pastos delicados para sus rebaños y no caer en la comodidad de darle cualquier yuyo, cualquier cosa que salga del paso.